Petro sacude el escenario político con un trino clave en medio de la discusión de la reforma laboral, y Benedetti sale al ruedo para explicar sus palabras. En momentos donde el país se encuentra en un punto álgido respecto al futuro de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, un nuevo episodio ha sacudido el tablero político y ha generado intensos debates en el Congreso. Justo cuando parecía haberse alcanzado un acuerdo clave en el Senado para avanzar en la aprobación de la controvertida reforma, un trino del presidente Gustavo Petro detonó una tormenta política con consecuencias aún difíciles de medir. La reforma laboral es, sin duda, una de las apuestas más ambiciosas del gobierno Petro, no solo por su alcance económico y social, sino porque se ha convertido en un emblema de su mandato. El proyecto ha recorrido un largo camino, sorteando obstáculos en la Cámara de Representantes y provocando reacciones encontradas en la opinión pública, los gremios empresariales, las centrales obreras y diversos sectores políticos. Ahora, mientras la discusión entra en su fase decisiva en el Senado, el mensaje del mandatario cambió por completo el ambiente de aparente consenso que se había construido. En su cuenta oficial de X, antes Twitter, el presidente Gustavo Petro escribió un mensaje que, lejos de suavizar las tensiones o afianzar los acuerdos, encendió nuevas alarmas entre los congresistas. Un acuerdo sobre la reforma laboral con el Senado se da sobre la base de no retroceder el consenso alcanzado en la Cámara de Representantes. Al Senado, le solicitamos avanzar más progresistamente de lo aprobado en Cámara. No retroceder sobre lo alcanzado en Cámara, señaló Petro en su publicación, que rápidamente se viralizó. El mensaje no fue tomado como una simple exhortación. Varios senadores lo interpretaron como una presión indebida sobre el poder legislativo, en un momento donde se suponía que se estaba apostando al diálogo, la concertación y el respeto institucional. La reacción en el Congreso no se hizo esperar, especialmente de parte de sectores que ya venían expresando su inconformidad con el rumbo de la reforma laboral y con lo que consideran un intento de imponer desde el Ejecutivo una agenda sin espacio para la crítica o el disenso. Pero el presidente no se quedó allí. En el mismo hilo de publicaciones, Petro abordó otro tema candente y sensible, el atentado sufrido por el senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, quien lucha por su vida tras haber sido víctima de un ataque criminal. En ese contexto, Petro rechazó las insinuaciones de que su gobierno pudiera tener alguna relación indirecta con ese hecho violento. No es cierto que seamos responsables del atentado al senador Miguel Uribe solo por defender los derechos de los trabajadores. El autor intelectual del atentado es de los mismos que capturan rentas ilegales y se burlan del pueblo trabajador. Cualquier insinuación de gente dentro del país o el extranjero nos calumnia con solo mencionar esto, sentenció el presidente. Y fue aún más enfático al recalcar que los trabajadores del país han sido históricamente víctimas y no victimarios. Los trabajadores de Colombia no son asesinos, es a ellos a los que han asesinado por centenares de miles. No se ambienta el atentado por defender los derechos del pueblo, se ambienta es la paz, escribió Petro, reafirmando así su narrativa de defensa de los sectores populares frente a los poderes establecidos y las élites que, según él, han capturado el Estado para su beneficio. Estas declaraciones, sin embargo, no ayudaron a calmar las aguas. Por el contrario, generaron una ola de reacciones en el Senado, tanto desde sectores independientes como de la oposición más férrea. Una de las primeras en responder fue la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, quien ha tenido un papel activo en las discusiones sobre la reforma y que en esta ocasión expresó su molestia por el tono del mandatario. El presidente no quiere acuerdo sobre reforma laboral. Quiere que el Senado acoja el texto de la Cámara, por eso, lleva al límite el tiempo. Quiere consulta. No le sirve que salga la ley el viernes. Complejo por la gravedad del senador Miguel Uribe luchando por su vida, expresó Lozano, dejando entrever que, desde su punto de vista, el presidente estaría más interesado en provocar un escenario de ruptura que en lograr consensos reales. La crítica no fue solo del sector verde. Desde la bancada del Centro Democrático también se alzaron voces enérgicas contra el presidente. La senadora María Fernanda Cabal, una de las figuras más visibles de la oposición, arremetió con dureza contra el jefe de Estado, acusándolo de no respetar los principios democráticos. No más, Petro. Sabemos que por su pasado en la subversión jamás entendió lo que significa respeto por la Constitución y la ley, pero no le vamos a tolerar sus intentos autócratas. El Senado no es la Cámara y usted no se ha coronado dictador, aunque así lo quiera. En el Senado, con rigurosidad y estudio, rechazaremos su reforma laboral que solo deja más despidos, menos oportunidades y una enorme crisis, escribió Cabal.
Este escenario de tensión política obligó al ministro del Interior, Armando Benedetti, a intervenir de inmediato para intentar suavizar la situación. Benedetti, que ha sido uno de los principales operadores políticos del gobierno en el Congreso, ofreció declaraciones aclaratorias buscando desescalar el conflicto. A ver, no se trata de que el presidente haya desechado o no un acuerdo. Estamos en la evolución, en el desarrollo y en la concertación de un acuerdo, en los cuales faltan unos puntos, y él tiene la última palabra. A eso es a lo que se refiere usted, explicó el ministro. Y añadió con firmeza, el Senado no puede estar menos que a la altura de lo que está la Cámara, a eso es a lo que se refiere el trino. Con estas palabras Benedetti trató de mostrar que lo dicho por Petro no era una imposición, sino una invitación a mantener, y ojalá mejorar, los avances logrados en la Cámara de Representantes. No obstante, las aclaraciones no lograron borrar la percepción de que el Ejecutivo está presionando con fuerza al Legislativo, ni tampoco disiparon los temores de que el presidente esté considerando recurrir a una consulta popular si el Senado no aprueba la reforma con los lineamientos deseados por el Gobierno. Ese escenario, aunque previsto en la Constitución, implicaría un salto cualitativo en la estrategia de Petro, que podría ser visto como una maniobra para evitar el desgaste político que implica ceder en las negociaciones parlamentarias. Al mismo tiempo, hay sectores que ven en el trino de Petro un intento de fortalecer su base social, mostrándose como el único defensor de los derechos de los trabajadores frente a una clase política que, según esa narrativa, busca proteger los intereses de las élites. En ese sentido, el mensaje presidencial podría tener una doble función: presionar al Congreso y, al mismo tiempo, movilizar a su electorado con miras a una eventual consulta. La reforma laboral sigue avanzando en medio de este torbellino. Aunque el texto aprobado en la Cámara introdujo modificaciones importantes respecto a la versión original, muchos expertos consideran que aún hay puntos sensibles que deben ser discutidos con profundidad en el Senado, como las reglas de indemnización por despido, la contratación a término fijo, la jornada laboral nocturna y los derechos sindicales. A su vez, el empresariado ha manifestado preocupación por lo que considera un endurecimiento de las condiciones para contratar y despedir trabajadores, advirtiendo que podría aumentar la informalidad y frenar la recuperación del empleo formal. En contraste, las centrales obreras celebran varios de los cambios propuestos y defienden que la reforma representa una deuda histórica con los trabajadores colombianos. Mientras tanto, el país observa con atención lo que ocurre en el Congreso. Lo que está en juego no es solo una reforma técnica al Código Sustantivo del Trabajo, sino también la capacidad del Gobierno para construir mayorías estables y liderar un proyecto de transformación social sin fracturar aún más el ya polarizado clima político nacional. El trino de Petro ha dejado claro que, para bien o para mal, el presidente está dispuesto a intervenir directamente en el curso de la reforma, incluso si eso significa provocar un terremoto político. Ahora le corresponde al Congreso y, en particular, al Senado, decidir si avanza en la ruta del acuerdo o si se prepara para una nueva confrontación con el Ejecutivo. ¿Qué opinas tú sobre esta situación? ¿Crees que el presidente está actuando con responsabilidad o está tensando innecesariamente la cuerda institucional? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo este tipo de análisis profundo sobre los temas políticos más relevantes de Colombia. Tu participación es clave.